Bueno, ¿cómo están? Paso por acá a saludarlos y para hablar un poco de lo que son las historias clínicas para todos los profesionales independientes, profesionales del área de la salud. En específico, pues vamos a tocar el tema para odontólogos. Tenemos que entender que las historias clínicas y los registros hacen parte de los estándares de habilitación de que trata la normatividad vigente para ustedes, que es la resolución 3100 del 2019 del Ministerio de Salud y Seguridad Social, ¿cierto? Entonces, esta normatividad contempla dentro de las definiciones del estándar de historia clínica y registros algo muy importante, demasiado importante, que muchas veces dejamos de tener en cuenta, y es ese consentimiento informado, que a mi concepto, desde mi punto de vista, es el documento más importante que debe contener una historia clínica, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la resolución 3100 acerca del consentimiento informado? Dice que el consentimiento informado es la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario manifestada en el pleno uso de sus facultades para que tenga a lugar un acto asistencial, ¿cierto? Entonces, hablando de este primer momento, entonces cuando dice que es una aceptación libre y voluntaria, consciente y alguien en su plena uso de sus facultades, acá ya empezamos a entender que cuando atendemos a un menor de edad, el menor de edad no nos puede prestar su consentimiento informado y debe ser a través de su representante legal, ¿cierto? Bueno, entonces, para que el consentimiento se considere informado, el paciente o usuario deberá entender la naturaleza de la decisión a consentir, tras recibir información que le haga consciente de los beneficios, los riesgos, las alternativas e implicaciones del acto asistencial. Esto es, que no es simplemente decirle, fírmeme acá este documento para poderle hacer la exodoncia de ese diente. No, a ese paciente hay que decirle cuáles son los beneficios, ¿cierto? En el caso pues de una exodoncia de un diente, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos que puede correr, cuáles son las alternativas de tratamiento, digamos, pues cierto, yo sé que me puedo equivocar mucho en la parte clínica, pero pues estamos hablando más de la parte de normatividad. Me excusarán si tengo algunos inconvenientes con la terminología clínica que ustedes manejan, pero entonces, hablando de esa exodoncia de ese diente, yo les tengo que decir cuáles son los beneficios, cuál es la descripción del tratamiento, qué se va a hacer, qué vamos a hacer en el tratamiento, cuáles son los riesgos, cuáles son las alternativas, digamos, una alternativa. Entonces, no debemos recurrir a la exodoncia, sino que también está la opción de hacerle una endodoncia de ese diente para evitar pues su extracción, ¿cierto? ¿Cuáles son las implicaciones del acto asistencial? Todo esto se le debe decir. Y además de decir, debe estar contenido en un documento que debe ser firmado por el paciente, siempre y cuando sea capaz, esté en uso de sus facultades, esté consciente y lo haga de manera voluntaria, ¿cierto? Entonces, continuamos relatando lo que nos habla del consentimiento informado de la resolución 3100 y nos dice que para efectos del estándar de historia clínica, el consentimiento informado es el documento que se produce luego de la aceptación de las condiciones descritas. Y acá, pues, lo que ya habíamos dicho atrás, para el caso de niñas, niños y adolescentes, el consentimiento informado deberá cumplir con los trámites que establezca la normativa correspondiente. En caso de que el paciente o usuario no cuente con sus facultades plenas de la aceptación del acto médico, la hará el familiar, allegado o representante responsable, ¿cierto? ¿Qué quiero puntualizar en estos consentimientos informados? Que los consentimientos informados no se hacen de manera general. Lo digo porque es muy recurrente que uno en verificaciones que haga a varios establecimientos de salud, a varios profesionales, es recurrente que el consentimiento lo tengan firmado de manera general. Entonces hay un documento muy escueto de por sí, donde dice que el paciente acepta todos los tratamientos que le ofrece el profesional. Entonces, bueno, los consentimientos informados no son así. Los consentimientos informados es, si él viene a hacerse una resina en el diente 22, pues yo debo hacerle un consentimiento informado para ese diente 22, ¿cierto? ¿Y qué tiene que tener el consentimiento informado? La descripción del tratamiento, los beneficios, los riesgos, las alternativas y las implicaciones. Entonces no es que yo diga, acepto todos los tratamientos que me ha ofrecido el doctor X.
No, no. Debe ser uno por cada tratamiento. Ah, bueno, que en una cita de consulta él se va a hacer 3 resinas en 3 diferentes dientes. Bueno, ahí sí puedo tener un solo consentimiento de operatorio y decimos que consciente las resinas de los dientes 25, 26 y 22. Bueno, qué sé yo, ¿cierto? Pero no es que en la primera cita yo le saque un consentimiento para todos y así lo esté atendiendo 1, 2, 3 años si es un paciente recurrente con nosotros. Entonces ya sabemos, consentimiento informados generales, no, por cada tratamiento que se haga, ¿listo? No queremos consentimientos incompletos, debe llevar la descripción, los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones. Bueno, qué pena ser tan reiterativo en esto, pero es que es muy necesario que nos quede bien entendida esta parte. Entonces, nada de que resina dental. Entonces, una descripción de un parrafito y abajo el firma. Acepto y ya no. No, porque tenemos que decirle cuáles son las alternativas, cuáles son los riesgos, cómo se hace esa resina, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus implicaciones. Y en este caso también quería ser muy puntual y es que si ustedes son de las personas que les gusta tomar la fotico, redes sociales, entonces por favor debemos tener una capi, debemos tener un párrafo bien desarrollado para el uso de esas fotografías. ¿Esto por qué? Se los recomiendo para evitar implicaciones legales a futuro. Listo. Ya dijimos que los menores de edad, a través de sus representantes legales o familiares, y que la verificación de los datos que estén en el documento de aceptación de ese consentimiento informado, por favor verifiquémoslos con el documento de identidad. Porque también, ¿qué pasa? Llenamos unos documentos, empezamos a diligenciar una historia clínica y digamos que la persona dice que se llama John Freddy, ¿cierto? Pero no sabemos dónde va la H del John, no sabemos con qué I o Y se está escribiendo el nombre de Freddy, y para la historia clínica, los registros, el consentimiento informado, es muy importante tener presente la buena escrituración del nombre, tal y cual como está registrado, como se identifica a la persona. Listo, entonces siempre, por favor, pedimos el documento de identidad y con base en esa información es que vamos a diligenciar todas las documentaciones necesarias en la historia clínica. No nos acostumbremos a solamente, dígame su nombre, John Freddy Carmona López, listo, lo escribimos, no sabemos ni con qué ortografía quedó. Número de documento, lo escribimos y se nos va un número de más, un número de menos, o él dijo un número errado. No, siempre verificamos con el documento. Habrán casos en que no tiene el documento y pues lo verificaremos de otra manera, pero siempre acostumbrémonos a pedir el documento de identidad. Bueno, vamos a seguir. Recuerden pues que estamos hablando de que esa es una definición general que nos atrae la resolución 3100 que se encuentra vigente ahorita para los profesionales independientes, ¿cierto? Y para otros prestadores de servicios de salud, pero recuerden que estamos enfocados en profesionales independientes o odontólogos. También que nos habla la 3100, nos habla acerca de la firma digital y la firma electrónica. Nos habla de la firma digital, nos dice que según el artículo segundo de la ley 527 del 99, la firma digital es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave del indiciador y al texto del mensaje permite determinar que ese valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuar la transformación. Enredado, ¿cierto? Ya vamos a hablar más de eso. Y también nos trae la definición de firma electrónica, que son códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener un inconveniente. Bueno, voy a hacer como un paréntesis y es que las personas que están acostumbradas a llevar la historia clínica de los pacientes de manera física, bueno, ya estamos en una necesidad inminente de empezar a migrar a las historias clínicas digitales. Para eso, pues ya hay varias empresas que están otorgando ese servicio y que cuentan pues con un buen respaldo en cuanto a la normatividad que se debe cumplir, ¿cierto? Porque acuérdense que las historias clínicas deben tener un proceso de confiabilidad, seguridad, privacidad y otros estándares y requisitos. Entonces hay varios prestadores pues que nos pueden ofrecer ese servicio. Entonces ya es tiempo de que esas historias físicas empecemos a interiorizar que debemos migrar a la parte digital. Y pues
uno de los inconvenientes en esta parte digital sí va a ser el tema de la firma. ¿Cuál es el primer inconveniente con la firma digital? Que cuando tú tienes el documento físico, pues la persona te firma y te coloca una huellita, un huellero y sale para pintura, ¿cierto? El problema de estos software o estas bases de datos que nos están ofreciendo hoy en día, algunos ofrecen que la persona pueda firmar en la pantallita. Resulta que cuando firmamos ahí en la pantallita, en principio, esa firma se va a presumir auténtica, pero en el momento en que nos vayamos a un trámite legal por una responsabilidad médica, qué sé yo, cualquier queja a la ética médica y todo eso, y nos pidan la historia clínica del paciente, van a haber problemas con esa firma que he visto que en muchos lados simplemente con el dedo en un celular hacen cualquier garabato. ¿Qué pasa con eso? Grafológicamente es imposible, complicado darle trazabilidad a esa firma, ese garabato que hacen con un dedo e identificar y corroborar que efectivamente corresponde a esa persona que fue atendida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay unos requisitos. Tenemos la firma que se implanta, la firma que se coloca, la firma que se circunscribe, se manuscribe, debe ser debe referir que es única la persona que la usa, ¿cierto? Es susceptible de ser verificada y es donde encontramos el problema con esa firma, de firmar con el dedo, ¿cierto? ¿Cómo la verificamos? Es complicado, inclusive desde un estudio grafológico es súper complicado. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa y está ligada a la información o mensaje de tal manera que si esta tiene unos cambios de firma digital es invalidada. Entonces, estos software, estas bases de datos que nos están ofreciendo sus servicios para las historias clínicas digitales van a tener que empezar a robustecer esta parte de la aceptación y la firma. ¿A través de qué? A través de medios que permitan identificarnos en lo que ya hablamos, en lo que es una firma digital y una firma electrónica. Porque ese chulito ahí no nos, en principio es auténtico, pero en un trámite legal, que para eso es que guardamos una historia clínica en un trámite legal, no nos va a servir de mucho. Entonces necesitamos verificar cómo son esas firmas. Esas firmas son como cuando usted firma un contrato con un banco y te mandan, ¿cuál es su número de celular? A su número de celular le llega un PIN, usted por favor me regala el PIN y con ese PIN autenticamos una firma, ¿cierto? Eso es un tipo de firma porque está llegando una información, está llegando un mensaje, ¿cierto? Que está vinculado a mi número telefónico, que es cuando habla de la clave del iniciador, ¿cierto? Y yo estoy corroborando que me llegó y al entregar ese código, ese PIN, estoy corroborando que sí estoy aceptando el documento. Ese mecanismo es mucho más fácil de corroborar y es mucho más fácil de verificar al momento de autenticar un documento y decir, sí, usted lo firmó, usted lo aceptó. Otros softwares están presentando la posibilidad de que ustedes tengan un identificador biométrico como es el huellero digital. Ese ya pues nos presta más fiabilidad y hace parte de lo que denominamos hoy en día como firma electrónica y que está arreglada pues en el decreto 1074 del 2015 y unos que lo han modificado, si no estoy mal, hay uno 2021-2022 que le hizo unas modificaciones, pero ese huellero si está constituido y si está arreglado dentro de lo que son datos biométricos y sería mucho más fiable para utilizarlo. ¿Listo? Entonces, eso es de irlo hablando con nuestras bases de datos, con los operadores de nuestro software, de los que estamos manejando, ir hablando con ellos eso, pues porque necesitamos ir blindarnos en este, en este escenario, necesitamos blindar esta parte de la firma, porque pues yo puedo tener una historia clínica indemne, una historia clínica muy bonita, todo bien diligenciado, pero en últimas, esa firma y esa aceptación de los documentos, de esas evoluciones, de ese odontograma, de ese presupuesto, las necesitamos que sean lo más auténticas y verificables posibles. Entonces, la mejor opción, huella. Otra opción, que no lo he visto en ningún software por el momento, es que mandan código a tu correo o a tu celular y tú confirmas el código y ya estás pues aceptando el documento. Y mientras llegamos a ese punto y no tenemos otra opción, por lo menos evitar que hagan ese chulito con el dedo, porque como les digo, grafológicamente es complicado trazar esa información. Entonces, por lo menos nos compramos la tabletica,
nos compramos la tabletica, o la venden, eso es barato, 100, 150.000 pesos, que ya viene con el lápiz óptico y por lo menos allí cuando manuscriben, cuando plasman su firma, por lo menos tienen movimientos similares a una firma en un documento de papel, en un documento físico, y esos movimientos similares de pronto nos van a dar una posible verificación más viable al momento de que haya una discusión entre el paciente y el profesional, que diga yo nunca le firmé ese documento y usted diga si usted me lo firmó, verifiquemos y si tenemos que hacer un estudio grafológico, digamos que va a tener más indemnidad con lo que circunscribió, con los movimientos de su mano en similitud como cuando firma un papel o un documento físico, ¿cierto? Entonces, esa sí es mi recomendación. Si no tenemos para el huellero y no tenemos ese sistema de mensajes, entonces por lo menos comprémonos la tablet o también, por lo menos siguen firmando en las tablets normales o en los celulares, entonces por lo menos comprémonos un lapicerito de esos de puntica de goma y ahí pues por lo menos que digiten su firma de esta manera y no con un dedo. Bueno, yo creo que ya hablé mucho de esto, ¿cierto? Pero la idea era que quedara claro porque todavía hay unos vacíos. Todavía los software que nos están ofreciendo el servicio tienen unos vacíos en este tema de fidelidad de las firmas. Y esos vacíos, pues, hay que hablarlos con ellos porque en últimas ellos se sirven de nosotros como usuarios y como se sirven de nosotros, pues también tienen que estar en una mejora continua y necesitamos que ellos mejoren eso. Entonces, hablar con todos los software, por favor. Eh, Desde mi punto, yo ya he hablado con varios, están tratando de ir verificando cómo lo van a implementar. Y están verificando pues también la normatividad porque ellos están diciendo que por el momento solo cuentan con lo que yo les dije, un recuadro que se abre y una firmita que se plasma. Bueno, continuamos. Esto todavía hace parte de la historia clínica de la resolución 3100 y ya nos dijo qué es el consentimiento informado, ya nos dijo que es una firma digital, ya nos dijo que es una firma electrónica y ahorita nos dice qué es una historia clínica. Y nos dice que una historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo, qué pena, me perdí mirando aquí cuántos minutos llevamos en la grabación, procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención, como lo dispone el artículo 1 de la resolución de 1995, perdón, resolución 1995 del 99. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? ¿Cierto? Es un documento privado, ¿cierto? Y como parte de un documento privado, no puede ser un documento que está expuesto a todo mundo, ¿cierto? Como es privado, ese es el primer problema que empiezan a tener las historias clínicas físicas. ¿Por qué? Porque las historias clínicas físicas, tú abres un cajón en el consultorio y allá están todas las historias. Entonces, ¿qué privacidad y qué seguridad esa información le estoy dando, ¿cierto? A menos que yo tenga por lo menos esas historias clínicas bajo llave y solamente yo como profesional de la salud, como profesional independiente pueda acceder a ellos y en gracia de discusión, mi colaborador, mi auxiliar o sí, el colaborador pues administrativo de la institución de salud, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que pasa. Las historias físicas pues, casi siempre se rajan en esta parte de seguridad y de privacidad, ¿cierto? Ahora veamos que dice que es un documento obligatorio. Es obligatorio porque todo paciente, todo usuario que se atienda debe tener su historia clínica. No es que es mi prima, no es que es conocido, no alcanzo, estoy de afán, después se la hago y nunca se hizo. No, todo paciente debe tener historia clínica. Y que es sometido a reservas, y claro, se resulta pues que el único que puede ingresar a esa información de esa historia clínica es directamente el dueño de ella, por así decirlo, el paciente, el usuario atendido, ¿cierto? Nadie más puede ingresar a ella. Que ha pasado también y también me ha pasado en verificaciones, es que, por ejemplo, se atiende a la señora Pepita y después va el esposo y dice, ay, vengo para que me regale una copia de la historia clínica de mi esposa, que ella se atendió la semana pasada, se atendió hace un mes y estamos necesitando la historia clínica. Y al profesional le parece muy fácil, listo, sí señor, claro que sí, espéreme 5 minuticos, van y se la imprimen o le sacan una copia y se la entregan. Entonces, no, eso no funciona de esa manera.
eso está violando marcadamente ese principio de reserva de la que goza esa información, ¿cierto? Y en primer lugar, esa información solo le correspondería a doña Pepita y no a su esposo. Ah, es que son cónyuges, son compañeros permanentes. No, eso nada tiene que ver. Goza de reserva y si es menester y si ella quiere que le sea entregada al esposo, pues debe firmar un poder para que éste la reclame. Eso no es ir reclamando que yo vengo de parte de tal persona que me mandó por la historia clínica, no. Entonces, por favor, vamos a ser muy celosos con eso porque parte de esos principios y esos requisitos que requiere ese documento, que es ese principio de reserva. Y no solamente porque le diga la resolución 3100, sino porque está determinada que la historia clínica de los pacientes son documentos privados que gozan de reserva y solamente el usuario es quien tiene posibilidad de ingresar a él. Eh, inclusive, cuando se necesita hacer, cuando se necesitan referenciar o contrarreferenciar pacientes para que el otro médico tratante pueda tener acceso a la historia clínica, debe existir un previo consentimiento del usuario para que ese otro médico conozca de lo que allí se plasmó. Bueno, también nos dice la resolución 3100 que es un sistema de información clínico. Y dice que es todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de cualquier forma mensajes de datos y que haya sido creado para la producción, recepción, distribución, consulta, organización, custodia, conservación, recuperación y disposición final de cualquier elemento constitutivo de la historia clínica, ¿cierto? Entonces, digamos que el sistema de información clínico para muchos es el software que tienen contratado, ¿cierto? Unos en línea, ¿cierto? Otros lo tienen, he visto que muchos consultorios manejan un software que es una base de datos que se le instala a un equipo y ahí permanece. Lo más importante es que no todo el mundo tenga acceso a ese sistema, ¿cierto? Para que empecemos a cumplir con los requisitos de privacidad y sometimiento a reserva. Entonces, siempre, pues, todos lo usan. Hay una clave para ingresar a ello. Si todavía hay personas que lo manejan de manera física, todavía no han migrado, como les dije, vayan pensando en migrar ya a lo digital, pero todavía no lo han hecho, por lo menos tengamos una disposición, un lugar único en el establecimiento de salud, en el consultorio, un lugar único bajo llave donde se guarden estas historias clínicas y solamente tenga acceso el profesional, listo, para garantizar esta privacidad de estos documentos, ¿cierto? Y la seguridad de que pues, no se extravíen y que nadie más los pueda consultar. Bueno, continuamos. Entonces, la misma resolución 3100 nos trae pues como unas definiciones y nos trae como unos requisitos de lo que es ese estándar de historia clínica y estándar de registros. Como hoy estamos hablando solo de historias clínicas, omití los numerales que hablan de registros, que ya son los registros de esterilización y etcétera, ¿cierto? Solamente vamos a hablar de historia clínica. Entonces, decimos que para las modalidades, voy a hablar de consulta externa, modalidad intramural, extramural, unidad móvil, domiciliaria, jornada de salud y telemedicina. Tenemos que toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de historia clínica y todos los pacientes atendidos deben contar con una historia clínica. Ya lo habíamos dicho, no es que es mi prima y pues, yo allá la atiendo y no pasa nada, no. Todo usuario atendido con su historia clínica. Listo. El prestador de servicio de salud. Segundo, el prestador de servicio de salud cuenta con procedimientos para utilizar una historia única y para el registro de entrada y salida de historias del archivo físico. O sea, aquí nos está diciendo que debe tener un sistema, ¿cierto? Un procedimiento. O sea, no es que yo entrego historias clínicas, como les había dicho, agotando o violando ese principio de reserva y de privacidad, sino que debe haber un procedimiento. Digamos que dentro del procedimiento está que doña Pepita, de la que hablábamos ahorita, nos pide la historia clínica para que la necesita para algún trámite o algo, o para, digamos, se le emitió una incapacidad y necesita transcribirla en su EPS. Entonces necesitamos que ella, para nosotros poder expedir esa historia clínica, que ella nos haga una solicitud, ¿cierto? Tampoco le vamos a volver un trámite engorroso, no, es que mándame un correo y te lo respondemos en 15 días, no, tampoco nos vamos a volver así, pero sí por lo menos que quede trazabilidad de que ella nos escriba al WhatsApp, nos diga qué necesita y nosotros podamos tener esa trazabilidad pues para manejar ese procedimiento de entrega de historias clínicas y almacenamiento, entrada y salida, ¿cierto? Ello implica que el prestador de servicio de salud cuenta con un mecanismo para unificar la información de cada paciente y su disponibilidad para el equipo de salud. Los medios electrónicos para la gestión de las historias clínicas garantizan la confidencialidad y seguridad, lo que ya hablábamos, así como el carácter permanente de registrar
en esta y en otros registros asistenciales sin que se puedan modificar los datos una vez se guarden los registros. En esto, todos los software pues, que nos ofrecen hoy en día son muy cumplidores, por así decirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de que tú registras una evolución o algo allá, tú ya no puedes modificar eso. Así queda, ¿cierto? Entonces, pero tenemos que ser muy puntuales en lo que escribimos, en lo que redactamos, en cómo registramos y ser muy detallistas. Ahorita más adelante les voy a hablar de eso. Entonces, los software que hoy en día estamos manejando en la era digital para estas historias clínicas, listo, checklist aprobado, un punto a favor, en contra de las historias clínicas físicas. ¿Por qué? Porque en última las historias clínicas físicas sí son modificables. Digamos que yo tengo una hoja y quiero cambiar ese dato, simplemente suprimo esa hoja y imprimo otra y la diligencia. Entonces, con ese, un punto a favor para las historias digitales, que son muchos más puntos a favor, porque en serio que al principio son engorrosas de manejar, de aprender a utilizar, pero luego benefician mucho en el trabajo, dan prontitud a las atenciones y les arreglan mucho la vida a los usuarios, o no solamente a los usuarios, sino a los prestadores, a los profesionales independientes. Una vez conocen un sistema de estos, sienten mucha mejoría en la atención y en la forma de almacenar los registros de cada paciente. Dice, eh, bueno, dice lo que veníamos diciendo, que deben garantizar la confidencialidad y la seguridad, así como el carácter permanente. Bueno, número 4 dice, las historias clínicas cuentan con los componentes y los contenidos mínimos definidos en la normatividad que regula la materia. Ahorita les voy a decir pues como cuáles son los componentes o los datos o los requisitos mínimos que debe tener una historia clínica. Y quinto dice que la historia clínica y los registros asistenciales se diligencian de forma clara, legible, sin enmendaduras, sin intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la historia clínica debe ser entendible. Digamos que usted como profesional independiente puede entender muchas de las siglas clínicas que se manejan, ¿cierto? Pero es que debe ser entendible que cuando usted se la entregue al paciente, cuando usted se la entregue a ese usuario, él la pueda leer y pueda entender qué contiene esto. O digamos, ustedes en la odontología refieren unas siglas y necesitamos, por referencia o por atención con otro profesional de la salud que no sea odontólogo, eh, enviar, comunicar de esta historia clínica para otro tipo de tratamientos y el otro profesional de la salud que no es odontólogo, de pronto no tiene conocimiento de estas siglas utilizadas en la odontología y entonces empiezan a haber dicotomías y por eso es que decimos que deben ser legibles, entendibles, diligenciadas de manera clara y para nada vamos a utilizar siglas, ¿cierto? La parte de la legibilidad y la claridad es muy chévere porque pues decimos que las historias clínicas digitales pues nos permiten dar esa claridad porque simplemente es una letra ya mecanografiada directamente del sistema. Ya esa legibilidad en las historias físicas sí es complicada, hablamos de que los estigmas y los prejuicios que tenemos, que la letra de médico es súper enredada y no la entienden si uno de ellos. Bueno, sí, hay unas letras que son bastante enredadas y entonces debemos tratar como profesionales de la salud, que si todavía manejamos historias clínicas físicas, eh, que sean manuscritas de una manera legible, que un paciente la pueda entender o que otro profesional la pueda entender. Nada de enmendaduras, nada de tachaduras, nada de intercalaciones, no dejamos espacio. ¿Das que dejo uno o dos renglones? No, eso no se deja. Y ya, como volvemos a repetir, nada de utilizar siglas. Listo. Bueno, seguimos por acá. Cada anotación lleva la fecha y hora en que se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma. Entonces, siempre la fecha y la hora de la realización de cada anotación. Esto es muy importante más que todo para las evoluciones, ¿cierto? En los sistemas digitales no hay tanto problema porque eso queda guardado por defecto. En los sistemas físicos sí es muy importante que tengan muy claro esto. Número 7, el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica se realiza simultánea o inmediatamente después de la atención en salud. Muy importante esto porque es muy normal que los profesionales se llenen de pacientes y evolucionen al final de la jornada. Entonces tuvieron 5, 6, 7, 10 pacientes en todo el día y a las 5 de la tarde usted va evolucionando a todos los usuarios. Esto no debe ser así. Esto debe ser, como dice ahí, de manera simultánea,
difícil para un odontólogo de manera simultánea evolucionar como quiera que pues, está en la atención médica y está utilizando sus manos, en la atención odontológica, y pues diligenciarlo sería difícil, pero sí inmediatamente después, quiere decir, termina el paciente se sienta contigo, tú evolucionas lo que realizaste al paciente y ahí el paciente firma esa evolución, porque el paciente firma que está aceptando y está interiorizando qué fue lo que se le realizó, además de las prescripciones de medicamentos que se le pudieron haber hecho y todo eso, ¿cierto? Número 8. La historia clínica y demás registros son conservados en archivo único, garantizando la custodia y confidencialidad de los documentos, registros protegidos legalmente por reserva, pues ya hemos hablado bastante de la seguridad y la custodia de esta información. Ahí cuando se habla de custodia y esa confidencialidad y seguridad es lo que yo les decía. Si es un sistema, entonces hay una contraseña para ingresar y no todo el mundo la puede tener. Si son físicas, hay un cajón, hay un espacio, hay un solo lugar para tenerlas y si quieren garantizar la custodia y esa seguridad, debe tener llave ese cajón, debe tener llave ese espaciecito, que no todo el mundo pueda ingresar allí. ¿Listo? Y así cuando nos hagan una visita de verificación, simplemente se dice, claro, estas historias clínicas son físicas y las tenemos custodiadas y bajo un nivel de seguridad porque la llave la única persona que tiene esta llave pues es el profesional independiente y nadie más puede acceder a estas historias clínicas. Número 9. El prestador de servicios de salud cuenta con un procedimiento de consentimiento informado que incluye mecanismos para verificar su aplicación. Entonces, ya lo que hablábamos del consentimiento informado, que no es un consentimiento general, que no es un consentimiento escueto y que debe tener unos requisitos, ya los hemos decantado, entonces pues no vamos a ahondar más en ello. Dice para que el paciente o usuario o su responsable aprueben o no documentalmente el procedimiento e intervención en salud a la que va a ser sometido, previa información de los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mecanismo o cuál es el procedimiento? Pues que me debe firmar. Yo le explico y me firma el documento. Número 10. Cuando el prestador de servicios de salud utilice mecanismos electrónicos, ópticos o similares para generar, recibir, almacenar o disponer datos de la historia clínica para conservarlos, debe avalar que el mecanismo utilizado cumple con características de autenticidad, fiabilidad, integralidad y disponibilidad de documentos de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Acá, por ejemplo, los que tenemos softwares en línea, tenemos, digamos, bueno, no le voy a hacer propaganda a ninguno, pero los que tenemos softwares en línea, entonces nosotros le pedimos a ellos toda la documentación legal del software, ¿cierto? Y toda esta documentación debe ir firmada por un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente, certificando que ese medio digital, ¿cierto? O ese software que se está utilizando o ese sistema que se está utilizando cumple con la normatividad que aquí pues se menciona, ¿cierto? Entonces prácticamente está el ingeniero de sistemas diciendo, este sistema, esta base de datos, este software cumple con la autenticidad, la fiabilidad, la integralidad y la disponibilidad del documento conforme a tales normatividades. Esto por esto y esto y esto y esto. Y ahí el ingeniero está avalando ese cumplimiento y nos está diciendo, es un software que nos permite ser utilizado para diligenciar y pues manejar las historias clínicas de nuestro consultorio, de nuestro servicio de consulta externa. Bueno, acá ya nos salimos un poco pues de la 3100. Eso es básicamente lo que habla la 3100 acerca de las historias clínicas, pero hay una normatividad que la complementan. Pero bueno, básicamente eso era lo que quería que ustedes entendieran. Si alguien tiene una pregunta, pues me escribe al WhatsApp, me dice no entendí tal cosa, quiero que me aclare esto. Siempre que hago verificaciones, siempre hay mucha inconformidad con el tema de las firmas y todo eso, pero pues no es querer mío complicarles el procedimiento, sino que la verdadera intención es que ustedes estén a la par de lo que exige la normatividad y no solo a la par, sino que estén blindados ante procesos de responsabilidad médica que para mí es más delicado un tema de responsabilidad médica que en sí el tema pues de cumplimiento de estándares y de habilitación, porque pues decimos que el cumplimiento de estándares y habilitación
por sí solos, o sea, debemos cumplirlos desde que solicitamos esa apertura, desde que solicitamos esa estrella, desde que nos la entregaron y la pusimos allá en la pared. Desde ahí nosotros ya tenemos que estar cumpliendo todo eso. Pero si lo estamos cumpliendo en indebida forma, no solamente nos atenemos a un problema sancionatorio administrativo, ¿cierto?, ante las entidades de salud territoriales, sino que viene algo con más trasfondo y son esas responsabilidades médicas y por eso a veces tiendo a ser un poquito canso con este tema de las historias clínicas y de todo lo que tenemos que manejar pues en el, en el día a día en cada consultorio y cada profesional independiente. Acá hice como un resumen, como una ecuación clara para que digamos como qué es lo mínimo que debe tener una historia clínica. Entonces dice que cada sistema de historias clínicas identifican de manera diferente el protocolo para el ingreso de información, ¿cierto? Entonces, si yo tengo X software, allí se maneja de manera diferente, allí el protocolo para meter los datos del paciente son diferentes a otro que tenga otro profesional, ¿cierto? Entonces no puedo hacer como una adecuación única de, sí, tú primero ingresas, después vas a pacientes, después les da que dar paciente, después te pide esta información. No, cada software va a ser de manera diferente, hablando en sistemas pues digitales. El, lo mismo pues pasa en los sistemas físicos, en la documentación física pues habrán formatos que cada prestador, digamos, tiene para su historia clínica. Un formato de X forma, lo sacó de tal hospital donde trabajó, lo modificó, lo adecuó y lo puso para su consulta externa, ¿cierto? No pasa nada. Pero que sí es muy importante, que debemos tener y contar con este mínimo de información de cada paciente. Es que necesitamos que se tenga el tipo de documento, el número del documento del paciente, los nombres y los apellidos. Y bueno, y aquí voy a reiterar y voy a devolverme, y es que para esto necesitamos ver el documento de identidad del paciente. Documento de identidad del paciente. Y más porque hay unos nombres súper rarísimos que realmente uno antes necesita que el paciente o el usuario se lo deletrea a uno porque hay unos nombres muy complicados de escribir. Entonces, por eso siempre el documento. Habrán excepciones donde no tienen documento ahí, habrá otra forma de darle trazabilidad al nombre y al documento y de verificar que sí sea realmente esa persona que se está atendiendo, verificar su identidad. Pero la mayoría de los casos, por favor, el documento de identidad para diligenciar estos datos. También debemos tener otros datos de la persona, el sexo, género, ¿cierto? El género en este caso, el estado civil de la persona, súper importante, el país y la ciudad de nacimiento, la fecha de nacimiento, la dirección del domicilio, el teléfono de contacto, correo electrónico obviamente si tiene, su ocupación y la EPS a la que está afiliado, ¿cierto? Eh, Súper importante, bueno, acá olvidé referenciar, pero súper importante cuando son personas que tienen acudiente o necesitan de representante legal como los menores de edad, también debemos tener esa parte, ese acápite de los responsables, ¿cierto? Los responsables en este caso, digamos, para un menor de edad, su madre, ¿cierto? Entonces, el nombre, datos de domicilio, datos de contacto, número de documento y el parentesco con el menor, ¿cierto? Pues en el caso cuando hablamos de menores, recordemos que también hay adultos que requieren acudientes, requieren representantes legales por capacidades especiales o personas de la tercera edad también requerirían en determinado momento, ¿cierto? Entonces ya sabemos, independientemente del formático que usted tenga físico, independientemente del software que tú tengas para la gestión de tus historias clínicas, tipo de documento, nombres y apellidos, sexo, estado civil, país y ciudad de nacimiento, fecha de nacimiento, dirección de domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, ocupación, EPS, ¿cierto? Continuamos. Otra información necesaria, bueno, entre las historias clínicas deben estar incluidas las imágenes diagnósticas que se hayan requerido al paciente. Entonces, porque también lo he visto, es que esto parte como desde la experiencia que he tenido en verificación de varios consultorios, también lo he visto que tenemos, digamos, vamos a hablar de la historia digital, tenemos la historia clínica digital, pero al paciente se le han tomado varias radiografías, pero las tenemos físicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas radiografías que tenemos físicas o abrimos una carpeta para guardarlas de manera fiable, segura, ¿cierto? Como ya lo hemos hablado, o esas radiografías, esas imágenes diagnósticas, las cargamos directamente a la historia clínica digital. Entonces, la historia clínica digital no solamente
conlleva tener allí el consentimiento informado y la evolución del procedimiento que se está haciendo, sino también lleva dentro de sí esas imágenes diagnósticas de las cuales se ha apoyado el profesional. También es muy importante el odontograma, es tedioso a veces llenarlo, a veces la carga de pacientes diaria, dirá uno, no, es que no me queda tiempo. No, eso no es una excusa para una verificación. O sea, a ti te llegan a verificar y no va a ser una excusa de que no te queda el tiempo. La historia clínica debe llevar ese odontograma, ¿cierto? Y debe llevar una buena evolución y debe llevar ese consentimiento informado. Y esa evolución debe ser de manera simultánea o inmediatamente después de atender el paciente. No lo dejo para las 5 de la tarde, no lo dejo para la hora de salida, sino que termino paciente y evoluciono. Evoluciono y él me firma. Entonces, cuando ustedes dispongan su agenda, no solamente piensen en el tratamiento que van a hacer, sino que piensen en los minuticos que les va a costar diligenciar esto. ¿Listo? También que debemos diligenciar en la historia clínica, súper importante, súper importante. Es que yo he visto unas historias clínicas que en serio, ojalá tiendan a mejorar mucho eso, porque debemos tener sí o sí en las historias clínicas los antecedentes del paciente, qué enfermedades sufre, qué antecedentes familiares tiene, qué antecedentes odontológicos tiene, qué medicamentos toma, cuál es el motivo de la consulta y qué alergias tiene, a qué es alérgico. Esto es súper importante. Esto debe existir en la historia clínica y a veces no está. Y lo he visto mucho en las historias físicas. Las historias clínicas en nuevos formatos físicos, he visto que se saltan mucho este paso y es importante tenerlo, entonces no lo vamos a seguir saltando. Ahora, última diapositiva, ya vamos a terminar, muy cansón yo, 42 minutos vamos a abordar esta rápido, pero es que necesito que les quede interiorizado todo esto para que a partir de ahora ese estándar de historia clínica esté full en cada consulta externa, ¿listo? ¿Por qué necesito eso? Porque es que es un solo estándar, este se verifica por las entidades territoriales de salud en esas visitas de verificación. Y a ti te van a decir, bueno, vamos a ver historia clínica y esto tiene un gran puntaje en la calificación. Y pues yo no quiero que ustedes tengan hallazgos, no quiero que tengan observaciones y mucho menos quiero que tengan procedimientos sancionatorios administrativos por cuenta de esto. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de las evoluciones. Ya hemos hablado de el consentimiento informado, hemos hablado de esa seguridad, de esa información, ¿cierto? Hemos hablado de las firmas, hemos hablado del odontograma, de los datos iniciales que se requieren del paciente, además de los datos de esos antecedentes, ahorita vamos a ir a esa evolución. Cuando usted consigna ya qué fue lo que le hizo al paciente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es una evolución errada? También lo he visto mucho. Evolución, 30 de enero del 2024. Hora, 11:20 de la mañana. Evolución. Colocación de resina en diente 36, cara oclusal. Color A3. Esas son algunas de las evoluciones que uno ve en algunas historias clínicas. No. ¿Qué es una correcta evolución? Es que la evolución es describir todo lo que usted le hizo al paciente. La evolución no es decir que colocó una resina y que la colocó de tal color. No, la evolución es describir todo lo que le hizo al paciente. Eso es una correcta evolución. Y como les digo, no solo porque me van a venir a verificar en una visita a la entidad territorial, por responsabilidad médica. Esto toma demasiada importancia y es de mucho resalto para los temas de responsabilidad médica. Entonces yo tengo una buena evolución, yo describo bien lo que le hice al paciente, es súper importante y juega en favor de uno al momento de afrontar un proceso de responsabilidad médica. Entonces, por favor, muy quisquillosos con esto, esto al principio se vuelve cansón, pero es necesario, ¿listo? Entonces, ¿cuál es una correcta evolución? Venga, llega el paciente, bueno, voy a hacer algo de manera general, ¿cierto? No quiere decir que deba ser así, ustedes lo pueden adecuar, lo pueden inclusive, lo pueden mejorar, me disculpan si me equivoco en alguna terminología, como le digo, estoy hablando desde la parte resolutiva y normativa y no estoy hablando pues desde la parte clínica, pero pues les voy a dar como una manera de ejemplo. Una correcta evolución es, llega el paciente, se disponen de todos los elementos de protección personal, ¿cierto? Eso es súper importante dejarlo claro.
Súper importante dejarlo claro porque en un proceso de responsabilidad médica, por, digamos, una fresa que salta un ojo y yo no tengo en la evolución que yo le coloqué a esa persona los elementos de protección personal, de entre estos las gafas de protección, entonces pues ya están verificando la negligencia y ya estoy saliendo condenado, venga, usted ni siquiera dispuso de elementos de protección personal para el paciente. Entonces, es muy importante eso. Entonces, llega el paciente, se disponen de los elementos de protección personal. Entre estos, pueden hacer una relación corta: gafas, gorro, bata, qué sé yo, ¿cierto? También se utiliza enjuague X, ¿cierto? Periogar, bueno, todos estos de clorexidina, se utiliza enjuague para la reducción de la carga viral de la boca, o hay otras formas también, usan yodopovirona, bueno, hacen varios procedimientos de desinfección, entonces eso también es importante que lo tengan allí referenciado. Súper importante, que también quede referenciado que se indagan antecedentes médicos y alergias al paciente. Es muy importante que quede en la evolución que ustedes hicieron eso. ¿Por qué? Porque eso da trazabilidad con la anamnesis que yo ya le he hecho previa, ¿cierto? O sea, es muy importante porque digamos que pueden decir, ah, sí, él hizo firmar un documento allá, pero nunca me dijo que era eso, ¿no? Pero ya doy trazabilidad porque no solamente me firmaron el documento de la anamnesis, sino que también ya estoy diciendo dentro de la evolución que sí se los indagué. Después, el motivo de la consulta, que es que el paciente refiere, digamos, X, me duele un diente, ¿cierto? Entonces ahí ya pasa la observación y la valoración clínica. Y es, clínicamente se observa el diente X con esto, con esto y con esto y con esto. Ahora bien, llegamos y decimos, se le informa el plan de tratamiento al paciente, esto es, ¿cuál es el plan de tratamiento que usted le informa? Entonces, descripción, beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones. Así que todo esto está trazado y es toda trazabilidad con los otros documentos. Entonces, la evolución se traza acá, en este momento, con el consentimiento informado. Entonces, se le informa el plan de tratamiento al paciente y ahí coloqué descripción, beneficios, riesgo, alternativas e implicaciones. Esto es una recomendación, lo que sigue, los costos. Para mí es recomendable colocar los costos allí. Si yo sé que yo tengo aparte un módulo o una forma de llevar las cuentas de cada tratamiento, a mí me gusta siempre pues que queden los costos allí referenciados. Después decimos que si usted le informó el plan de tratamiento, tenemos que establecer si el paciente aceptó o no. Entonces, paciente acepta y firma el consentimiento informado. Otra vez le estamos dando trazabilidad a esa evolución con ese consentimiento informado firmado, ¿cierto? Ahora bien, sigue el procedimiento. Se procede a, entonces, ejemplo de resina. Me perdonan si me equivoco en la parte clínica y en el protocolo que ustedes manejan, digamos, se retira caries del diente número tal, en caras palato distal, se conforma la cavidad, se desmineraliza por X tiempo, se aplica adhesivo, no sé cuántas capas, se obtura con resina color tal, se pule, se chequea la oclusión, se dan recomendaciones al paciente entre estas, bueno, no masticar alimentos crujientes, no morder objetos duros, XY, ¿cierto? El paciente entiende las recomendaciones y, muy importante también, el paciente sale en buen estado y por sus propios medios, o en el caso de un menor de edad, una persona que venga con acudiente, o paciente sale en buen estado y en compañía de su acudiente. Es muy importante esta definición y al final algo que también ha sido súper complicado interiorizarlo en muchos profesionales y es que se debe relacionar en la evolución el instrumental que se utilizó. Esto es súper importante, digamos, al momento de una exodoncia, decir qué instrumental utilicé. Bueno, para todos los procedimientos, ¿cierto? Pero voy a hacer como referencia a una exodoncia. Digamos que se hizo una exodoncia del diente 36. Entonces, para ese diente 36 utilicé, digamos, una cárpule, un periostótomo, dos elevadores y un forceps. Utilicé 4 instrumentales. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito dentro de la evolución decir ese instrumental a qué paquete estéril correspondía. Entonces ahí va a haber una información importantísima que es la fecha de esterilización, la carga, el contenido del paquete, ¿cierto? El instrumental utilizado y esa información
¿Por qué? Porque es necesaria, porque esta información da cuenta de que tú atendiste a un paciente con instrumental completamente estéril y eso hace parte de nuestro estándar y nuestros criterios de seguridad del paciente y también da una trazabilidad de enfermedades infectológicas. ¿Por qué? Digamos, voy a ser muy extremo. Una persona eh, resulta contagiada de VIH, ¿cierto? Y a ella se le va a hacer una vez pues se haga este diagnóstico, se confirme este diagnóstico, se va a hacer una corroboración periférica. Entre la corroboración periférica, de pronto usted como profesional independiente va a caer en esa corroboración y van a verificar todo el tema de la historia clínica y esta parte pues de la seguridad del paciente y la atención con el instrumental debidamente esterilizado, ¿cierto? Entonces, eso es necesario, es una obligación, no es que yo quiera molestar, pero eso ya es, o sea, eso es una obligación y tenemos que, dentro de la evolución, tener esto. Eh, bueno, resumamos esta diapositiva y es no más evoluciones. Coloco resina 30, resina colora trascendiente 36. No, no más esas evoluciones. Ya sabemos cómo es una buena evolución. Llega el paciente, se disponen de elementos, enjuague para tal cosa, se le indagan antecedentes y alergias, paciente refiere esto, clínicamente se observa esto, se le informa el plan de tratamiento, le doy los costos, el paciente acepta, el paciente firma consentimiento informado y se procede y se hace una descripción detallada de lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, así doy por terminada pues como esta capacitación, no lo digamos capacitación, como esta información que quería darles a ustedes para que empecemos a llevar de debida forma o a mejorar nuestros procesos de nuestro estándar de historia clínica en las consultas externas de cada uno. Espero que haya sido de su agrado. Espero comentarios, espero críticas, porque no sé si fui claro o si de pronto fui bastante complejo en cómo expliqué las cosas. Si fui complejo, no veo ningún problema en volver a hacer el video, pero pues espero que les hayan quedado muchas cosas claras. Lo que no sepan, pues me preguntan, me escriben, ahí está el grupo de WhatsApp, me dicen cualquier cosita y estamos pues atentos. Muchas gracias, bye bye, se cuidan mucho.